Hola, hola, buenas noches. El día de hoy vamos a estar con Julieta Criollo. Ella es psicóloga y coach, creadora del programa de Relaciones Auténticas. Vamos a conversar con ella, a dialogar sobre diferentes temas. Así que a los que se están uniendo, bienvenidos, gracias por conectarse. Esperamos a contactarnos con ella, vamos a unirla al en vivo. Hola, hola, los que están por ahí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Te saluda Papá con Datos. Y yo, Mayra, mamá con datos. Gracias Bueno, por conectarse. gracias por conectarse, por estar aquí. Estamos uniendo a Julieta para que esperemos que en unos minutitos nos, nos acepte la invitación y se pueda conectar y podamos empezar. Julieta, si me escuchas, ya te envié la invitación, o si no te llega, envíame tú una. Por aquí ya tengo la invitación de Julieta. Hola, ¿cómo están? Por ahí nos mandan saludos. ¿Cómo están? Buenas noches. Me sale rechazado. Vuélveme a enviar, Jul, porfa. Aquí Hola, estamos. chicos. Teníamos problemas técnicos, pero ya estamos bien. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, súper contenta de verlos, de tenerlos aquí, de poder compartir con su comunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir en este espacio de mamá y papá con datos. Y bueno, queremos conversar un poquito contigo de diferentes temas. Y bueno, primero, antes que nada, para que la comunidad te conozca, ¿qué te parece si te presentas un poquito, nos cuentas un poquito de ti y ahí arrancamos? Seguro. Bueno, mi nombre es Julieta Criollo, soy psicóloga y coach. Actualmente estoy dedicada a trabajar con las personas que no dicen nada para evitar conflictos y viven en conflictos por no decir nada. Y bueno, esa es la historia de mi vida. Durante mucho tiempo viví de esa manera. Entonces, han sido, creo que desde que entré en la universidad hasta el día de hoy, el hecho de aprender herramientas tanto de psicología, de coaching y de comunicación para poder conectarme con los demás, pero partiendo de conectarme conmigo misma. Entonces ha sido como todo un proceso de trabajar en esto de aquí y ahora pues toda esta experiencia que he tenido quiero ponerla a disposición de la gente. Y bueno, y en medio de todo eso estuve trabajando alrededor de 13 años en empresas e instituciones, así que no solo el tema de la comunicación, de poder decir las cosas, no solo es un tema que afecta a nivel personal, o sea, realmente en las empresas eso se ve muchísimo y realmente está como, ya porque hablamos español, la gente dice, bueno, nos entendemos, ¿no? No, No, no necesariamente. no solamente que hablamos español, sino que los latinos hablamos mucho, pero a veces hablamos mucho, pero no decimos nada. También, Sí. efectivamente. Bueno, un poco de historia, la conocemos bastante tiempo a Julieta, conocemos su trayectoria profesional y ya lleva algún tiempo incursionando pues en los medios digitales, ha ayudado a un montón de personas, tiene un programa por lo menos que acá en Ecuador y sé que ya lo has llevado a otros países y que estás trabajando con, creo que día a día, ayudándoles en el tema de comunicación, no es tu único programa que has tenido, pero hoy vamos a hablar sobre, cuéntame un poquito de lo que vamos a hablar. Sí, actualmente estoy trabajando en un training online que se llama Dilo con Amor. Entonces, Perfecto. ese de ahí lo vamos a tener ya empezando este sábado, pero queremos darles como un poco de contexto de qué se va a tratar y ya como al final les damos así como los detalles puntuales. Perfecto. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría contextualizar un poco, poner tu tema de lado, porque sé que lo tratas a nivel no solamente de papás, mamás, sino Universo. profesional, personal. Eh, pero aquí la comunidad es papás, mamás y cuidadores, criadores. Y estamos conversando y decimos la comunicación y el término dilo con amor, qué tan importante es. Tú a tu pareja, dilo con amor. Tú a tus hijos, dilo con amor. Eso es parte de la crianza positiva, eso es parte de la paternidad positiva. Y sabemos que todos los que nos escuchan, que o sea, asumo que son papás o mamás,
después de tener su primer hijo, hay un cambio muy fuerte en la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Nos cambia toda la rutina, nos cambia todo nuestro enfoque y nos resulta difícil hablar. Hablar. Tenemos que adaptarnos a este cambio que es muy difícil y ahí la verdad es que entre la pareja tiene que haber una comunicación, de poder ser transparentes, de poder decir lo que realmente en ese momento uno siente o cómo se siente. Entonces es muy importante que entre la pareja exista esa comunicación, esa manera de expresarse en la que tú puedas ser totalmente, como lo repito, transparente. Y así es la manera en cómo va pasando los días, va pasando los años y a uno se va acoplando a este nuevo hijo o hija que tienes y bueno, y se va haciendo más fácil. Y lo más importante, creería yo, que puede ser trabajar en equipo. Trabajar en equipo ayuda muchísimo para poder avanzar en la vida, esta vida caóticamente hermosa que al inicio se va dando. Pero ahí, respóndenos tú, ¿por qué es tan difícil hablar? ¿Por qué se nos hace tan difícil hablar? O sea, esto es súper interesante porque yo les pregunto, por ejemplo, ustedes antes de tener hijos, en sus vidas personales, cuando tenían una crisis, ya sea laboral y tal, ¿se les hacía fácil hablar? Entre nosotros, sí, pero, Sí, o sea, sí es más difícil o es más complicado cuando tienes un hijo, sí, porque a Ujú. veces no te alcanza el tiempo o tienes tantas cosas en tu cabeza que es como que te olvidas de ti mismo por unos momentos, te olvidas de tu pareja y es como que ahí el cansancio, el tiempo se pasa, o sea, se pasan las cosas. y yo creo que con tiempo hay que sumarle un poco al tema de lo que se está hablando, porque cuando eres padre, especialmente padre primerizo, creo que el 90% del tiempo pasas hablando de lo que tienes que hacer para el hijo, del hijo, del hijo, del hijo, y nos olvidamos de decir el resto de cosas que es importante. Entonces, Claro. ahí viene el problema. Nos ocupamos en otras cosas y no hablamos. Claro, es que de alguna manera cuando, o sea, a nivel personal, ya digo, no exactamente como pareja, sino a nivel de nosotros, cuando experimentamos cambios o procesos de transformación complejos, nos tendemos a aislar o a tratar de resolver entre nosotros las cosas. Entonces, ya esa es como una constante que en general, pues cada persona vive cuando está en procesos de cambio, porque necesita de alguna manera como conectarse con uno, entenderse uno para poder decir qué es lo que te está pasando, ¿no? ¿Verdad? Pero el reto se vuelve mucho más grande cuando no solamente te tienes que entender a ti con tus necesidades y tus situaciones, sino que entender a otro ser humano que es tu pareja y encima de eso adaptarte a este nuevo cambio que es tu hijo o tu hija. Entonces es como múltiples retos simultáneamente, esto es como el multiverso. Es que te ataca de todo, porque yo creo, hay etapas, ¿no? Y nosotros estamos en una, quizás algunos de los seguidores ya nos pueden decir, estos muchachitos, yo ya voy más adelante, pero creo que la primera etapa es cuando recién se enteran que van a ser papás. Eso es una etapa muy bonita, mucha alegría, hasta que ya empieza pues a desarrollarse el embarazo. Y ahí empiezan los primeros conflictos de hablar. Luego viene el parto, que pues, es otro momento, el posparto, y bueno, ya viene la crianza como tal y la crianza con sus etapas, ¿no? Porque cuando son chiquitos, pues ahí todo el mundo está hablando y hablando del bebé, pero ya cuando son adolescentes ya no lo quieren ni hablar, entonces es complicadísimo. Hay etapas. Se te junta mucho, o sea, y no es que pasas una etapa y dices, ya, pasé esta etapa, listo, la pasé ya, pero a la siguiente tienes una nueva, y una nueva, y una nueva, y es, o sea, si no tuvieras hijos creo que es lo mismo, porque, o sea, parecido, pero cuando tienes un nuevo trabajo, quizás tienes un nuevo trabajo, se te resulta difícil, tienes muchos retos, y a lo mejor tú dices, no, o sea, soy yo, no hablo, no lo comento y me lo guardo. Entonces, también se da, si no eres papá, mamá, te puede pasar en la manera laboral, de manera laboral, o te puede pasar de manera personal. Sí, Entonces, hay muchos retos, muchas cosas que es importante hablarlo. Si no lo contigo, con alguien más, pero creo que es muy importante. sí, definitivamente. Y de hecho, justamente el otro día estaba hablando con una clienta que me dijo, Julieta, mira, necesito conversar y tal contigo. eh, y me contó algo que no le había dicho a nadie en 4 años. En 4 años.
y me estaba contando todas las situaciones que estaba viviendo internamente por callar algo que le había estado sucediendo. Entonces, depende muchísimo de la forma en la que nosotros hemos sido educados, criados, las relaciones que hemos aprendido de nuestros padres, porque ellos son como el modelo en esencia de la forma en la que nosotros debemos de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros aprendemos a relacionarnos en pareja desde la relación que vimos en nuestros padres. Asimismo, aprendemos a comunicarnos con las demás de la forma en la que vimos que nuestros padres se comunicaban. Entonces, sí, yo le suelo decir siempre a los participantes, es como, en el mundo, digamos, por hacerlo muy general, hay como dos tipos marcados de personas con las que es muy difícil que puedan conectarse en el sentido de conversar y entenderse. Por un lado están las gallinitas, que son las personas que tienen miedo de qué es lo que va a pasar, qué es lo que le van a decir, si le van a criticar, juzgar y tal, y se guardan las cosas, y por el otro lado está el zorro, que no le importa nada, suelta todo y allá caiga quien le caiga. Entonces, pasa muchas veces que vivimos en ese tipo de relaciones. Entonces, bueno, habrá gente que está en la mitad, que está como más equilibrada, ¿no? Pero pasa muchísimo que estas relaciones, o sea, estas personas habitan diferentes aspectos y espacios de la vida, y muchas veces, aunque parezca ilógico, suelen terminar en pareja. Sí, porque generalmente es lo mismo que vieron en su casa. En su casa también había una persona que era sumisa, una persona que era dominante, entonces repiten el patrón. Y, Ahí es cuando dicen el tóxico y la tóxica. y lo más fuerte es que, claro, nosotros nos reímos con todos los memes que pasan de tóxico y tóxica, pero al fin y al cabo, si te pones a pensar, esto está demasiado normalizado. Nosotros, o sea, verlo con tanta naturalidad, es que eso es es normal. O sea, eso es lo que hay, es lo que es más, si te consigues a alguien será tóxico, tóxica. Entonces, yo creo que sí es como importante hacer conciencia de, ok, a ver, esto no está, ya está bien que nos riamos y tal, pero eso no es tan normal, hay que comenzar a analizar qué es lo que pasa. Y justamente el otro día vi un video que decía así como, estaba el papá conversando con una niñita y le decía, mi amor, ¿estás enojada? Y él le decía, no. ¿Te pasa algo? No. Pero no pareces bien, está Sí bien. me acuerdo, sí lo vi. Entonces, ahí como te quedas, o sea, a ver, ¿qué está pasando si desde pequeños aprendemos que mejor es callar que comunicar las cosas? Pero Finalmente, sabes que ese video es una bebé, ni siquiera es una niña. O sea, realmente la bebé está imitando lo que ve en la casa. O sea, claro. no es ella, no es ella. Realmente no está contestando en su... Porque a esa edad imitan Claro. los comportamientos de pequeños, Sí, imitan. sí vi mira, el video. ¿lo viste? O sea, si siendo tan pequeños absorben tanto, o sea, yo que tengo sobrinos y los veo así como repetir todas las cosas, es como, por eso tenemos que ser nosotros más conscientes de qué es lo que estamos transmitiendo. Y antes de ser conscientes de lo que estamos transmitiendo, es qué fue lo que nosotros aprendimos. Porque si aprendimos que callarnos es la manera de resolver los conflictos, lo único que hacemos es que a largo plazo esto sea insostenible, porque no hay ninguna relación que pueda manejarse con salud, con autenticidad, si no tenemos la libertad de expresarnos y decir lo que realmente sentimos y necesitamos. Entonces, y claro, venimos arrastrando estos patrones en donde hay miedo, donde hay agresión, a veces violencia, y esos comportamientos hacen que finalmente uno termine teniendo miedo. Y ojo, que no solo pasa en las familias, cuando callamos con nuestra pareja o nuestros hijos o nuestros padres, pasa en los trabajos. O sea, los jefes, a veces cuando están las gallinitas que yo les digo, están en posiciones de liderazgo, es que no saben cómo pedir las cosas a su equipo o cómo exigirle a su equipo que hagan lo que se necesita para cumplir los resultados. Y esto, ojo, que se los digo no desde lo que he visto, bueno, también, pero también fue lo que a mí me pasó. Entonces yo así llegué a un puesto, así líder, 8 personas, y yo, ¿ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Muchos seres humanos no sé qué hacer, y como es, claro, yo era como perfeccionista, siempre hacía las cosas como por mi lado, pues no. Y cuando ya te toca lidiar con más gente, gestionar las emociones de las personas, comunicarte asertivamente para que los seres humanos conecten contigo, ese es otro reto. Entonces ahí fue que empecé a hablar y a decir, ok, a poner límites, ok, vamos a hacer esto, vamos a coordinarlo así. Pero sin duda alguna, si no te conectas primero contigo, es muy difícil luego conectarte con los demás. Poder escucharte a ti primero para escuchar a los demás. Y en esa conexión contigo,
más o menos lo que has dicho es que mi pasado influye mucho. ¿Qué hago para romper eso? Entonces, ¿qué pasa si yo vengo de un pasado en donde no viví quizás o no vivió la persona un ejemplo de sus padres de comunicación asertiva, pero soy consciente ahora de aquello? ¿Existe alguna manera de romper esa cadena? Sí, primero es, como tú bien dices, haciendo conciencia, porque es imposible el cambio cuando alguien piensa que está en lo correcto. Entonces, y eso depende mucho. Yo siempre les digo a mis alumnos acá, si más de 3 personas te dicen que estás haciendo algo, tío, estás haciendo algo. Es un indicador que son varias personas las que te lo están diciendo. Entonces, comienza a identificar si ya estás escuchando de otras personas que sabes que, o sea, mira, no dices las cosas, es muy difícil hablar contigo, o tú no nos entiendes, o lo que sea que te digan, ¿no? Entonces comienza a pensar, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué fue lo que aprendí de mi... Y si te das cuenta que tus padres son igualitos, por lo que te están criticando a ti, entonces ahí están las señales, efectivamente ahí es. Entonces, lo primero es la conciencia. Y lo segundo es tomar acción. Y esto es como todo en la vida, conciencia y acción. Entonces, ok, ¿qué puedo hacer yo para aprender a relacionarme mejor con las personas? ¿Qué puedo hacer yo para empezar a conectarme conmigo mismo? O sea, pasa mucho, mira, esto es una constante. La gente que tiene muchas dificultades para hablar con las otras personas y poner límites, realmente tiene baja autoestima. Y no solamente los que no se comunican, sino también los que son muy agresivos. Hay problemas de autoestima. Entonces, una de las bases así muy, muy importantes es comenzar a trabajar en nuestra autoestima, es entendernos, escucharnos, saber lo que es valioso para nosotros y comenzar a construir como o sea, identificar qué es lo que a nosotros nos mueve, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros valores, qué es lo que realmente a mí me hace bien, cuáles son los lenguajes en los que yo expreso amor, en los que yo recibo amor. Porque de esa manera, o sea, uno no puede amar lo que uno no conoce. Entonces tenemos que empezar conociéndonos para podernos amar y desde ese amor que tiene, que es un amor transparente y sincero, ahora sí poder amar a los otros. Entonces, para mí la comunicación tiene mucho que ver desde el amor a uno y a otro. Claro, primero es ver por ti para que tú estés bien emocionalmente, físicamente, todo. Y de ahí, eso, cuando tú estés tranquilo, estés bien, vas a poder atender a tus seres queridos, vas a poder ver por tu hijo, por tu esposo, por tus familiares o por tus amigos. Entonces es muy importante que primero siempre, ahí sí concuerdo totalmente contigo, que primero nos tomemos nosotros como primer lugar, que a veces lo dejamos al último, a veces decimos no, primero el resto y luego nosotros, luego no, y tiene que ser totalmente al revés, porque es muy importante. Sí, de hecho, Bueno, a ver, no va a ser tan fácil porque evidentemente pues hay tantas cosas pasando simultáneamente y más cuando son papás, mamás, el trabajo, el negocio y todas las cosas es como complejo, ¿no? Pero ir haciendo conciencia, ok, me estoy dejando de lado, ¿qué está pasando conmigo? Porque, ojo, mira, yo insisto que esto yo lo veo hartísimo, que la gente se da hacia los demás, se enfoca tanto en estar pendiente del otro, en que el otro esté bien, que el otro esté tranquilo, que esté protegido, que se termina olvidando de uno mismo. Y esto es como, se me va la palabra, es como tú quieres enseñarle a tus hijos, cuidándolos, quieres enseñar a tus hijos que se cuiden. Pero el ejemplo que ellos están recibiendo es que tú vives por los otros y no te cuidas a ti. Pero Eso es. sabes que es un poco cultural esto, porque venimos por lo menos acá en Ecuador, venimos con la idea de el papá abnegado que está bien, o sea, la típica frase que tenemos aquí, me saco la cuchara de la boca para darle a mis hijos. Pero una cosa es, voy a hacer todo el sacrificio para darle a mis hijos lo que pueda, pero vemos que en ese transcurso, por lo general, la mamá se queda rezagada, el papá se queda rezagado, y vemos, por ejemplo, no sé, quizás la generación de nuestros padres o nuestros abuelitos, que quedaron en una esquinita. Entonces es como, estaban en la cocina o estaban haciendo cosas, no hubo comunicación y se rompió eso. ¿Por qué? Porque se olvidaron de ellos. O sea, es todos los hijos, todos los nietos y se acabó, se olvidaron de cuidarse. Y ese mensaje se trasplaza a las siguientes generaciones. Y por lo que tú me dices, si yo quisiera que mis hijos tengan quizás una salud mental
sana en el futuro, tengo que empezar a construir en pareja, para que ellos puedan ver esa relación, cómo se ve, que es el consejo que todo el mundo te da. Por ejemplo, no pelees frente a tus hijos, trata de que ellos vean cómo se resuelven los conflictos entre papá y mamá, porque si no, si ven que hay muchas peleas y discusiones con gritos, es lo que van a hacer, ¿sabes? Para ellos va a ser normal. Claro, para ellos van a ser normal. O lo contrario, hay papás que dicen, ok, no peleamos, pero se aplican una ley del hielo maldito. Sí, y ahí es donde es la mamá calladita, no dice nada, el papá es el que grita Y los niños igual se dan cuenta, o sea, gritos o que te quedes callada, igual se dan cuenta porque saben que su papá o su mamá no está actuando de la manera normal y saben que algo está pasando. Aquí tenemos una pregunta de Sara Jessie. ¿Cómo medir el autoestima? ¿Cómo se sube o se baja? ¿Existe alguna manera de medir el autoestima? Bueno, en efecto hay test y como es otras opciones como para ir identificando qué tan saludable es tu autoestima, pero sobre todo para mí la pregunta importante es como si tú eres capaz de reconocerte y reconocer quién eres tú como persona y qué tan valiosa eres como persona. Si tú eres capaz de decir así como, no, o sea, yo soy una persona súper valiosa y puedo acompañar a los demás, ayudar a los demás, o sea, mi vida tiene que ver con el hecho de que pueda generar generarme valor a mí y generar valor a otros, es que es una persona que tiene una saludable autoestima. Y desde ahí, conectarse con las demás personas va a ser mucho más fácil y hacerse respetar, hacerse valorar, va a ser mucho más fluido. Pero en cambio, cuando es el contrario, cuando generalmente estás buscando que otra persona te diga si tú tienes valor, que el otro sea el que confirme si tú estás bien o si o si eres una persona digna de amor y tal, entonces cuando nuestra mirada está más hacia afuera que hacia adentro, hay es muy probable que tengas una baja autoestima. Y desde ahí es como el otro día, mi papá me enseñó un libro que se llama Hambre de Hombre, y yo así. ¿Qué título? El nombre, ¿no? Generalmente cuando nosotros tenemos baja autoestima vamos así por la vida, como con hambre de atención. Como no la tuvimos, generalmente las personas que cuando son pequeñas no han tenido atención, les ha faltado ese apoyo, esa presencia de los padres, salen a buscar esa atención. Entonces es como, yo tengo una teoría que es como, nosotros salimos a buscar el equilibrio. Si en la casa no lo tuvimos, lo salimos a buscar, pero salimos a buscarlo así como con vehemencia, ¿no? Y en esa vehemencia, pues tratamos de conectar con alguien y casi que lo encarcelamos y bueno, ahí se desata otros problemas, pues, ¿no? Por acá tenemos otra pregunta de Yulisa. Hola, Yulisa. Tenemos, si mi esposo siempre cayó en la relación, ahora nos vamos a separar. Y cuando teníamos discusión me hacía la ley del hielo. Era indiferente. Yo lo hice sentir mal por defenderme y puse en duda su sexo. Ya, claro. Es que, miren, nosotros en general tendemos a pensar que los hombres son muy seguros y tienen todas las cosas muy claras, porque parece que no les afecta nada. No es así, no es así. Exacto, efectivamente no es así, pero los hombres son los que más se guardan las cosas en realidad. Yo creo que sí. Así es. Entonces nosotros pensamos que cuando un hombre calla es porque es indiferente y todo le vale trozo. No, es que muchas veces no sabe gestionar. No sabe cómo gestionar sus emociones. Yo en los participantes que tengo un programa que se llama Relaciones Auténticas y lo que he identificado es que si las mujeres normalmente solemos callar lo que pensamos, los hombres callan lo que sienten. Entonces, y como nunca les enseñaron a gestionar sus emociones, es como, ¿yo ahora qué hago con esta vaina? Si no me sirve, me pesa. Entonces tratan de evitarla. Y ese es otro problema, porque finalmente las mujeres solemos ser muy emocionales, entonces no terminamos conectando. Para las parejas es muy importante desarrollar herramientas de comunicación asertiva y trabajar en la gestión emocional, porque si no, tarde o temprano va a pasar lo que nos está comentando Yulisa. No se terminan de entender, y no porque no hay amor, porque a veces hay amor. El problema es que no tienen herramientas prácticas que les ayude a entenderse y no a obligarse a hacer las cosas, sino a llegar a acuerdos desde el respeto y desde la consideración. Uh-huh. Jorge lo vivió porque cuando fue papá, tuvo más sentimientos, fue más sensible. Eso es verdad. Eso es verdad, eso pasa, sí. O lo hemos escuchado de algunos compañeros, amigos,
que dicen, sí, efectivamente, cuando fui padre veía una película y mis sentimientos se duplicaron, o sea, mi sensibilidad se duplicó. Pero es, o sea, tú lo puedes tomar como broma al inicio, pero no, o sea, efectivamente es apoyar a tu pareja y decir, sí, o sea, tiene más sentimientos, o sea, se siente más vulnerable, ve a un niñito, ve una película sensible y le afecta. Entonces, es estar ahí con tu pareja, es estar ahí con tu familiar y poder escucharle en algún momento, en alguna situación que se sienta mal o se sienta diferente. Eso es Claro. bonito. Sí, Sí, y yo creo que cuando empieza la paternidad y la maternidad, en realidad es un golpe durísimo. O sea, siempre hay este fantasma que te dicen, cuando tienes un hijo, si pasa el primer año, ese primer año es como de prueba porque te vas a divorciar. O sea, hay un porcentaje, ahorita no tengo el porcentaje, de parejas que terminan en divorcio con su primer hijo. Y bueno, ya después del segundo hijo no, van más adelante. Pero justamente es porque no se esperan todo lo que viene. O sea, viene un cambio fuerte en el cuerpo de la mamá, el hormonal. Entonces, lo primero es darse cuenta que va a venir eso. O sea, de ley que va a venir eso, les va a tocar, como tú dices, tener herramientas. Yo no sé si exista como que una navaja suiza de las herramientas. Yo más bien creo que cada pareja tendrá que ideárselas para ver de acuerdo a su situación, realidad, cultura quizás. A nosotros nos funcionó mucho de que, como vimos a la maternidad y la paternidad como un proyecto, teníamos muchas cosas que hacer y hablábamos mucho de ello. O sea, realmente Mamá con Datos es la maestra de los procesos digitales y todo lo manejaba como un proyecto. En cambio, yo soy un poco desmadrado en ese aspecto. Entonces, a mí me gustaba mucho el orden que llevábamos y discutíamos. Por ejemplo, hoy nos toca armar la cuna, por decir. Hoy nos toca, y lo hacíamos y lo discutíamos, y yo le decía, no puedo armar esta silla porque me falta esta pieza. Nos pasó, por ejemplo. La silla del auto nos vino sin una pieza y tuve que mandarla a ver a Estados Unidos. Entonces, eso eran temas interesantes que nos hacían dialogar y nos sacaban quizás un poco de los problemas que teníamos. Pero no eran los únicos. O sea, teníamos una regla que la mantenemos hasta ahora y es nuestra regla de oro. Y cuando a veces conversamos con otros amigos que también son papás, siempre le preguntamos eso como de curiosos nada más, así como que ustedes hacen eso. Nuestra regla de oro es, ya llegada a una cierta hora, nos olvidamos que somos mamá y papá. Realmente nos olvidamos, no es que nos olvidamos, dejamos la niña tirada y ahí que vea lo que haga. No, sino que realmente nos olvidamos y volvemos a cómo éramos nosotros inclusive hasta de soltero. Y ahí es donde podemos hacer salidas con amigos, ir al cine, ver una O disfrutar película. nosotros una película, o sea, es un tiempo o individual o en pareja, o sea, es importante los dos. Pero nosotros sí es como reservamos un tiempo, por lo general en las noches, no importa que estemos cansados, agotados, pero aunque sea, a veces una película la terminamos de ver después de 5 días. Claro, o leer un libro. La, Pero la- estamos ahí, o sea, y eso nos ha ayudado mucho. la lectura también es súper buena cuando a veces yo encuentro algún artículo, algún libro de interés o viceversa. Mayra, oye, mira, y me empieza, así, me empieza a escribir, a veces no está aquí y me dice, ya leíste el libro, ya leíste el artículo. ¿Por qué? Porque después lo discutimos. O sea, y eso empezó un poco por nosotros, y bueno, eso fue una de las razones por las que salió Mamá con Datos en realidad, porque discutíamos tanto de temas que teníamos muchas cosas guardadas y que queríamos compartir. que Entonces, eso nos tenés. ayudó muchísimo, muchísimo, créanme que muchísimo, porque el golpe es fuerte, o sea, sí se sintió, Creo que, o sea, él es muy bonito, pero creo que nadie en realidad te llega a decir como que, ojo, es todo precioso, pero es difícil, es duro. Entonces, es difícil, pero es encontrar para que no se pierda con tu pareja, es encontrar algo en común que les guste mucho y seguir compartiendo y seguir para llegar a un momento en que te desconectas, si es posible todos los días, genial, porque a veces la rutina, el grito, la pataleta, o sea, es algo que a todos nos frustra y quedamos así mal. Pero esa Claro, desconexión te ayuda muchísimo como de manera individual y con tu pareja. Eso sí, nosotros siempre que podemos lo recomendamos, bueno, a nosotros nos ha funcionado. Y,
y es algo que nos va bien hasta ahora. Sí, sí, si su pareja le gusta PlayStation, juegue con PlayStation. A mí no me gusta, pero yo acolito, yo digo, está bien, vamos a jugar PlayStation. Espacios de compartir y que no sean solo, o sea, como tu espacio, el espacio de él, o sea, que haya variedad con respecto a eso. Y Sí. también algo que ustedes han dicho mucho es como poder conversar sobre las cosas y según eso ir sacando entre los dos, pues llegar a acuerdos, que finalmente eso es como lo más importante. Yo estaba escuchándolos y me acordaba que decían que alguien dijo, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Entonces, sí, o sea, finalmente el conflicto es parte de la vida, o sea, eso tenemos que aprender a abrazar los conflictos, porque los conflictos no van a acabar, pues, no van a terminar, uno lo que tiene que saber es cómo lidiar con esos conflictos. Entonces, y yo creo que muchas veces la gente, un poco como la película Disney, ¿no? Cuando se casan termina el cuento feliz, pero es que es mentira, ahí empieza, empieza la así se casan, fin, no, ahí empieza otra historia. Hay unos memes de las princesas de Disney ya con hijos, ¿no? La Cenicienta con 3 niños y el príncipe gordo. Calvo. Lo normal, eso es lo que pasa. Sí. Es lo normal, entonces la cuestión es que tenemos que, o sea, a ver, no digo que los conflictos, o sea, que, a ver, que vivas en conflicto, tampoco esa es la idea, pero sí que sepas que van a suceder y que ¿cómo es? La solución no es negarlos, no es evitarlos, no es esconderlos, la solución es abordarlos de la mejor manera. Entonces, como ustedes decían, se tienen esa política de que conversan de las cosas y cuando conversan pues se dan ese espacio para compartir, para dialogar. Eso es sumamente importante. O sea, una pareja que no conversa y no se comunica, ya, eso tiene los días contados. Entonces, por eso es sumamente importante generar esos espacios. Pero claro, si uno está con miedo, si uno está con pena, o si uno se siente muy enojado, muy molesto, no es el momento. O sea, lo ideal es que nosotros podamos tener, si estamos como sobrecargados de emociones y estamos muy enojados, es que podamos pedir un tiempo fuera, así como, mira, no es el momento, vamos así, tiempo fuera, y luego ya que estemos más calmados podamos decir las cosas, para no lastimarnos, ¿no? Porque Acabas de describir el manejo de rabietas de crianza respetuosa. O sea, es eso, o sea, tu hijo está en una rabieta, no vas a ir a hacer otra rabieta, vas y lo tranquilizas y luego hablas. Bueno, aquí tenemos un comentario, ¿lo puedes leer tú, por favor? Sí, Yulisa nos dice, ¿qué palabras puedo decirle a mi esposo por el tema de su sexualidad? Y para que no queden heridas, ni tampoco se sienta que humillo por regresar. Gracias. Ok, entiendo que el caso de Yulisa es bastante complejo porque ya están como al borde de separarse, creo que nos había comentado. No sé si es la misma. Ya, sí. Ajá, sí, entonces en ese contexto yo sí te recomendaría que busques ayuda profesional, alguien que pueda hacerles terapias de pareja como para que puedan realmente reconectarse, porque una palabra o una herramienta no te va a servir para un proceso, para una historia, una relación que se ha venido deteriorando. O sea, si bien las herramientas prácticas son súper útiles, cuando ya hay procesos de deterioro muy intensos, es importante hacer un proceso de sanación. Seguramente tú vas a tener vas a necesitar un espacio para sanar, tu esposo también va a necesitar un espacio para sanar y que tengan ese acompañamiento les va a ayudar a entender. Entonces yo, más que una herramienta como tal, te acompañaría, te recomendaría buscar apoyo para procesar todo esto que estás pasando, y de ahí, bueno, si es como de una herramienta súper práctica, hay algo que se llama la técnica del sándwich para decir las cosas, y es súper sencilla, yo las recomiendo un montón, bueno, como es el sándwich, ¿no? Que tiene como las dos tapitas y yo le digo el condumio porque no sé cómo decirlo. Tipo más, menos, más. Entonces empieza diciéndole algo positivo, algo que tú reconozcas de esa persona, una virtud, un valor, algo que esté haciendo bien, porque el feedback no solamente debe de ser de cosas negativas, el feedback tiene que ser una práctica constante donde hablas las cosas buenas y las cosas que se pueden mejorar. Entonces empieza con algo chévere, algo bonito, que él haga y que tú lo reconozcas,
luego dile la parte que te parece compleja o difícil, trata de ser lo más objetiva posible, no desde la crítica, sino más bien, mira, está sucediendo esto y como lo describes así objetivamente, y de ahí cierra buscando una solución y como reconfirmando ese valor que tú le das a él, o sea, de lo que hace bien, de lo que tú lo reconoces, de que es importante para ti. Entonces así aplicamos la técnica de más, menos, más, cuando quieras decir algo, cuando quieras comunicar algo, y es así como súper efectiva, yo lo uso para todo, entonces esa herramienta te puede ser muy práctica para conversar con tu esposo. Wow. Muy bonito. Esa herramienta me recuerda un poco técnicas de comunicación para trabajo. O sea, cuando quieres dar un feedback fuerte, o sea, y eres líder en un área, empiezas así. Es más, la gente que lo conoce y escuchas que tu jefe te empieza a hablar bonito, dice, ay, que ahora viene la verdad. Cuando das el feedback. Claro, cuando vas a dar un feedback. Lo malo. Pero es bueno, o sea, porque realmente el quien recibe la noticia, o sea, en este caso pues una pareja, pero puede ser tranquilamente alguien en una oficina, un colaborador, quien recibe la noticia tiene que recibir, o sea, nosotros somos, los latinos somos muy, mucho de pasión, los europeos son más directos, yo creo. Bueno, tú estuviste en Europa, viviste un tiempo ahí y sabes cómo es trabajar, no sé, con un alemán, ahí te lo dice, un holandés te lo va a decir y a los latinos que hablamos con los holandeses nos choca muchísimo, o sea, es como que, oye, muy directo. Dale un poquito de suave, invítame un café, aunque sea. Pero acá necesitamos eso, porque si no, ¿qué pasa si me lo dices así de frente? ¿Cómo yo recibo esa noticia y qué puede pasar conmigo? Claro, o sea, es que si nosotros no tenemos como esa sutileza entre todas las demás personas, lo que vamos a hacer es herir a la otra persona. Y cuando uno se siente herido, o ataca o huye. Entonces habrá quien ataque a modo zorro, como yo les decía, o gallinita que huya, pero en cualquiera de los dos casos no se va a solucionar la cuestión. O sea, y eso es una de las cosas que para mí es súper importante, es así como vas a empezar una conversación, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? Para mí, en esencia, en todas las conversaciones que sean ya de trabajo, de familia, de pareja, debe de haber como el objetivo cuidar la relación. Porque finalmente, si estás en esa relación es porque algún valor debe de tener en tu vida, a tu vida, entonces, como por esencia, es como cuidar esa relación. Aparte de cuidar esa relación, ¿qué quiero lograr? Entonces, con eso en tu cabeza, claro, ahí sí entras a la conversación. Entonces ahí, con mayor conciencia, tiene sentido esto de que reconocer lo positivo y también decir las cosas que se pueden mejorar. Y ojo, que si es por cuidar la relación, lo que vas a querer es mejorar la situación. No es que le dices así como, ¿por qué hiciste esto? Eres malo, más no. O sea, sino más bien, ok, ¿cómo podemos resolver? Y sueltas el micrófono y te vas. Entonces, exacto, pero suele suceder que nosotros no podemos tener ¿cómo es? Aplicar estas técnicas o manejarlo de una manera más asertiva cuando estamos tomados por las emociones. Claro. Y a veces la gente que tiene problemas para decir las cosas, lo que hace es esperar hasta que ya revienta. Y ahí sirve en pareja o en familia cuando te dicen el comentario como que si tu pareja está en un mal momento o está muy enojado, la otra persona ya conoce a su pareja, ya conoce cómo es, tiene que ser lo contrario, porque si los dos en ese momento, en el mismo instante, explotan, o sea, la situación se va a tornar fea. Pero claro, si ya tienes una relación con ellos, ya lo conoces, ya se conocen de tiempo, sabes cómo es que uno está explosivo y la otra persona guarde la calma, eso ayuda, eso está bien, eso fluye mejor, o cómo se puede manejar ese tipo de cosas. Mira, te voy a algo que justamente yo he estado aprendiendo. En efecto, sí, para mí es como para mantener fluida la situación en lo que cabe, pues no, porque entiendo que debe ser, que es un momento complejo, sí es como una buena práctica poder como que, ok, si él está muy alterado, mantener la calma hasta que luego puedan conversar y efectivamente tener ese espacio para conversar. Ahora, lo que suele pasar es que muchas veces hay uno que es el especial en el que normalmente está más molesto, más molesto, más molesto, y la otra persona es la que tolera.
Entonces, ahí puede desencadenarse otro tema, que las personas que, por ejemplo, que yo que tengo que antecedente de gallinita, ¿no? Suelo ser así como el enojo, como solo ser muy como tolerante con este tipo de cosas, pero hace poco con una terapeuta me di cuenta de que yo había estado acumulando enojo dentro de mí. Y yo así como, ¡uh! Pues si yo te conozco, eres la niña más sweet del mundo. Entonces es como, o sea, a ver, yo soy consciente de mi enojo y no es que me quedo callada y no digo las cosas, yo digo las cosas, pero la emoción como tal yo no la suelto, yo Claro. la contengo. Entonces ahora yo personalmente estoy como en este proceso de aprender, ok, a reconocer esa emoción, el enojo, gestiona, no es que voy a ir a la gente y te ojalá, no, o sea, no, pero sí como reconocer esa emoción y dar un espacio para que pueda fluir, o sea, si tienes que escribir, me acuerdo que la terapeuta me dice, escribe una carta imaginaria y yo así, bueno, esto puedes utilizar técnicas, o sea, escribe una carta, haz box, grita, hay formas para manejarlo, ¿no? ¿Verdad? O sea, que no tiene que ser una cuestión agresiva con la otra persona, pero sí para sacarte eso que tienes. Para que no te Entonces, lo guardes. mira, mis sobrinitos que están por aquí. Oh, Exacto. bueno, aprovecho para saludar a los que recién se están conectando, porque se nos conectaron un grupo nuevo. Así que estamos con Julieta Criollo, ella es creadora del programa Relaciones Auténticas y estamos hablando de un tema muy importante que se llama Dilo con Amor, o sea, cómo nosotros hablamos con alguien, puede ser tu pareja, puede ser tu Ajá. hijo, puede ser tu Tu jefe. jefe, puede ser la persona que trabaja contigo y a veces no lo decimos bien o no lo decimos y nos guardamos o lo decimos demasiado, etc. Julieta, pregunta eso. Esto no me lo han hecho ahorita, pero sí es una pregunta que se nos han hecho en los mensajes que nos dejan muchas personas. Es cómo yo puedo hablar con mi hijo o mi hija adolescente. Ahí, ¿cómo funciona la comunicación asertiva? Porque estamos hablando a ver, con dos adultos se entiende, ¿no? Pero con un adolescente es un poquito más diferente. Ya, claro, sí, ya es como un reto. Y una de las cosas que pasa mucho es que, bueno, los adolescentes tienen su cerebro en constante cambio, o sea, es parte de su naturaleza, entonces ellos no son obligados a seguir órdenes y tal. Entonces, una de las cosas que para mí es súper importante es como reconocer esos momentos de cambio que ellos están viviendo. Que yo sé que es un reto para los padres porque no es fácil, yo fui adolescente. Yo sufro con mis recuerdos de adolescencia. Digo, ojalá que no haya heredado. Estamos apuntando a que se parezca un poco más a mí en la adolescencia que a él. Esperemos que Yo sea pienso así. que va a ser. Yo recuerdo y se me vienen esas imágenes y digo, no, Dios, Y voy a él está apagar. sufriendo, él está Ya, sufriendo. mira, Yo esto no sé exactamente por qué. ejercicio que tú estás haciendo de recordar qué era lo que te estaba pasando a ti y seguramente una de las cosas que sentías es que tus padres finalmente no te comprendían, o sea, no trataban de escucharte, no trataban de entenderte. Esa es la característica de todo adolescente, pensar que los padres no lo entienden, pensar que el mundo no lo entiende y Exacto. que el mundo debería estar exactamente para ellos. O sea, sí, en parte, pero también es que pasa que tus padres no te escuchan, no están ahí, o sea, yo lo entiendo porque es difícil, o sea, yo no quiero decirles así como que, ay, no, sino más bien, yo entiendo que es un reto para los padres tratar de entender cuando ya venían con ciertas cosas que ya venían funcionando, así como, están como, ¿cuál es como, ay, se me fue la palabra, están como nuevamente reprocesando todo y el cerebro está cambiando, entonces no siguen instrucciones y tú ya había trabajado tanto tiempo. Entonces, comprendo. Y también es como muy importante dar ese espacio para conectar con los hijos, o sea, porque ahora yo lo veo hartísimo, o sea, los padres están así con el teléfono así todo el tiempo, así. Y los hijos están por allá en otra situación, entonces es como, o sea, no me esperaba bola todo este tiempo, llega la adolescencia, ahora sí me quieres parar bola, ¿de qué estamos hablando? ¿Es Sí, verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Es muy cierto. Pues eso es verdad. No buscan algo en común en que puedan conversar, dialogar, algo que puedan intercambiar dudas o, no sé, algún tema en común. Buscar eso nos puede ayudar mucho. así es, entonces es importante como mantener esa conexión, esa escucha, ese hablar con tu hijo, tratar de entenderlo y como tú dices, así como los procesos van cambiando, van evolucionando y uno tiene que ir aprendiendo también, o sea, creo que los hijos son una oportunidad maravillosa para aprender
aprender, cambiar, transformarse. Entonces, verlos como esa oportunidad de aprender de su cambio y de su evolución y acompañarlos, porque si más bien uno se encierra pensando así como ya le enseñé y ahora no me hace caso y tal, lo que eso va a generar es como una distancia mucho más grande y es un tiempo tan crítico y ustedes que son los expertos en el tema de la seguridad de redes y todo lo demás, mucho más difícil, o sea, es mucho más difícil conectarse con ellos cuando tienen a su disposición estos, pues, los aparatos para cualquier cosa, ¿no? Entonces, Vivimos en un mundo hiperconectado, pero no nos hablamos. Sí, eso es muy triste, que pase eso, o sea, que estés en una mesa, o sea, en el almuerzo, en la merienda, en el momento de comer, y nadie hable, o sea, eso causa, a mí me causa mucha tristeza. Y como les digo, para mí sería importante, o sea, nuestra hija todavía va a cumplir recién 3 añitos, pero es como buscar siempre un tema en común para poder siempre, o sea, algo que les guste a ellos, algo que nos guste a nosotros, o sea, de parte y parte. Igual que, creo que igual que una relación, o sea, es una relación con tu pareja, lo mismo. Entonces es buscar algo en que podamos tener en común, que podamos compartir ideas, que nos involucremos y así de esa manera poder compartir y poder luego llegar a tu pequeño, a tu hijo adolescente y después él mismo va a tener la confianza de contarte quizás otro tipo de cosas. claro, también, y aparte que también es ese momento en que comienzan a independizarse un poco. Entonces, como tú, como padre, si quieres estar ahí, pero se está independizando, es como normal, o sea, es todo un reto. Entonces, también entender que por un lado tú tienes que dejar el puente siempre abierto. Yo digo que la comunicación es un puente, que se abre, que se expande si las dos personas tienen la intención. Entonces, seguramente tu hijo en su proceso de cambio, pues no va a tener el puente. Tienes que mantenerlo, o sea, tú sí tienes que ser ese puerto seguro, ese que sepa ahí, que tú vas a estar ahí cuando él lo necesite, y ya a medida que todo vaya tomando su forma y tal, pues va a poderse conectar. Y saber también que ese periodo de la adolescencia marca también la independencia, ¿no? El inicio de la independencia, y que también tienes que darle ese paso. Oh, espérate, mi amor. Quiere salir, también quiere comunicarse. Eso pasa, tranquila. Sí, entonces es como yo les digo, o sea, yo admiro a los padres porque sé que es todo un proceso complejo, pero creo que también es como ese reto para crecer, para conocer, para aprender y también para disfrutar de esta experiencia, ¿no? De ser padres. El ser padre creo que es un constante aprendizaje. Aprendes, aprendes, nunca paras de aprender. Yo creo que también tiene un poco que ver que, bueno, por lo menos nosotros los que estamos aquí, no sé, nuestros seguidores ahora, mis papás, tus papás fueron boomers, entonces como que se saltaron una generación y llega un momento en donde ya dejaron de entendernos. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá era el mejor papá del mundo, bueno, sigue siendo el mejor papá del mundo, pero era lo mejor cuando uno es niño, pero ya cuando yo era adolescente, ya para mi papá todos eran Goku, me dice, ya estás viendo el Goku ese, digo, no, papá, ese no es Goku, entonces, ya estás jugando el Nintendo, no, papá, estoy jugando PlayStation, entonces es como que llega un punto en que se desconectan de los hijos, y tampoco es que vaya papá y disfrácese y vaya a toda la fiesta con los hijos, pero por lo menos hasta donde más pueda, sí mantengan un poco de interés en las cosas que están haciendo los hijos. Eh, Claro. ahora, inclusive ahora, mucho más, porque en nuestro tiempo, ¿qué podíamos hacer? Ver Dragon Ball a las 6 de la tarde. Ahorita un niño puede estar armando un canal de alguna red social y hacer algo súper productivo, como también exponerse muchísimo a lo que es. Entonces, si tu papá no sabes, por ejemplo, si no tienes ni idea qué es Roblox, no sabes qué es Discord, no sabes qué es Minecraft, no sabes qué es Levial, no sabes qué es LOL, League of Legends, entonces cuidado, y tienes un hijo adolescente, tu hijo sí sabe. Entonces, no te digo que vayas y abres una cuenta en League of Legends y te pongas a jugar porque vas a perder la vida, te vas a enviciar, pero por lo menos sepas qué Ah, es. como involucrarte, ¿no? Claro, Sí. entonces si tu hijo te dice, papá, me voy al torneo de los eSports de videojuegos, no le digas, eso es una estupidez, porque para él no es una estupidez, para él es tan importante como el partido de fútbol del campeonato de la empresa que el papá va. Entonces,
es exacto. No ¿No? minimizarlo. Sí, no te digo que vayas a estar una cuenta, pero si quieres abrirse una cuenta y ponerse a ¿Y jugar, le gusta? estoy seguro que tu hijo no te va a invitar a su equipo, pero por lo menos si lo quieres disfrutar, disfrútalo. Pero conócelo al menos. Ajá, y eso es parte de reconocer a tu hijo, o sea, ese darle valor. Y mira que esto todo se conecta, ¿no? Si tú comienzas a minimizar a tu hijo, si tú generas ¿cómo es ese distanciamiento con tu hijo? Lo normal es que él no se sienta una persona valiosa, porque de hecho la autoestima se construye desde que nosotros somos pequeños, o sea, desde que, de la conexión que tenemos con nuestros padres, o sea, la voz interior, eso que al final nosotros estamos diciendo, y si lo voy a hacer mal, no, es que todo lo hago mal, o por el contrario, no, me va a salir perfecto. Esa voz interior es el eco de nuestros padres de pequeños. Claro, Entonces, mi papá es una persona súper mayor, ya está en los 80, entonces cuando compramos una computadora en casa siempre me decía, todo el día metido en esa computadora, la típica que nos decía, y yo así como, papá, estoy trabajando, papá, estoy estudiando, somos ingenieros en sistemas ahora. Tuve que decirle, mira, esto es lo que hacemos, no es que estoy jugando, bueno, a veces sí juego, sí, es verdad, pero Mitad. sí, Yeah. a ti también te pasaba lo mismo, le decían No, todo el día en ¿sabes esa qué? computadora. Sí, pero mi papá cuando éramos más pequeños, mi papá era el más emocionado cuando nos compramos el Nintendo. Y él era ah, el que mi mamá le tenía que decir, ya, por favor, ya. Entonces mi papá era como que, y eso a nosotros siempre lo recordamos con mi hermana, es como que, qué emoción, mi papá era el más viciado, o sea, el que más le gustaba, y era esperando el sábado, porque nos dejaban jugar el sábado, era esperando el sábado para poder jugar. Entonces, eso lo tenemos como un recuerdo muy bonito porque mi papá era, ya, y el Mario está aquí y ya solo me falta llegar acá. Entonces era muy bonito y compartíamos un sábado increíble. yo todavía me acuerdo cuando iba con la palabra. Sí, sí, pero el tema de, o sea, realmente para mí, o sea, a mí me apasiona tanto el tema esto de comunicarnos, sobre todo por la posibilidad de conectar y construir relaciones que sean auténticas, que sean de valor. Y creo que es súper interesante porque es algo integral. O sea, si tú aprendes a conectarte con los demás, lo vas a hacer con tu familia, con tu pareja, con tu jefe, con tus amigos de trabajo, o sea, con todas las personas con las que tengas esa posibilidad de conectar y cómo es, y entre más puedas conectar con las demás personas, más capital relacional vas a tener y siempre eso es útil y suma en el momento en el que tú quieras como emprender un nuevo negocio, emprender un nuevo proyecto, contar con esas personas que en algún momento conocen de tu capacidad, saben de tu apoyo y tu valor y van a tenerte en mente. Entonces, para mí es como trascendental porque es transversal a todas las etapas de la vida, a todas las personas que están en tu vida. Entonces, es como una herramienta súper esencial, tanto la comunicación asertiva como la gestión emocional. Es Pero súper importante. puede existir la persona que tenga buena comunicación asertiva, profesionalmente hablando, laboral, con su partner en la oficina, pero en el hogar no, o con sus hijos o con su pareja. Sí, sí, total. Yo es que yo antes decía, no, o sea, uno es así en todas partes, pero es totalmente posible que en tu casa seas de una manera y en tu trabajo seas de otra manera. También tiene que ver el hecho de que en tu trabajo, pues, no necesariamente tienes que conectar tan emocional o íntimamente con alguien. Y no hablando del tema sexual, sino más bien del tema de la cercanía, de la Claro. relación. Pero en tu casa ese es el día a día y en tu casa no puedes ocultar quién realmente eres, si puedes hablar, si no puedes hablar. Yo tenía de hecho un cliente así, en la oficina casi ya lo iban a promover para gerente, pero en la casa tenía una muy compleja relación con la pareja y tenía mucho que ver con la historia de familia que había tenido, porque de hecho era la misma historia que había entre los padres, era la historia que él estaba viviendo. Entonces es como un reto y de hecho él participó en un proceso para comenzar a trabajar como es en poderse conectar mejor con las personas, pero ojo, por mucho que tú tengas muy buenas herramientas de comunicación asertiva y de gestión emocional, si estás con la persona incorrecta, mira, nada, no te va a servir. No Eso es te lo va a servir. importante. Sí, exacto, porque, o sea, no, una relación, como decía, son puentes. Entonces, si tú trazas el puente con todas las buenas prácticas y todo lo demás, y la otra persona no está preparada para eso, o sea, vas a estar remando solo ahí.
Ese Wilmer Claro. dice, "Oh". Sí, Es que formar un equipo, o sea, un equipo no solo formas en tu trabajo, un equipo realmente formas con tu pareja. Tienes que formar un equipo, ir hacia el mismo lado, pensar, o sea, tener una idea y llevarla juntos, porque si no es complicado, yo sí lo veo complicado. Y yo es conozco casos y conozco casos cercanos de, por ejemplo, personas que no quieren coger la licencia de paternidad porque dicen, no, es que no me aguanto estar en mi casa. Y yo así mira, como que, hermano, de 15 días que nos dan acá en Ecuador es nada. O sea, nada, 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 nada de lo que en verdad debería ser una licencia de paternidad, porque en realidad debería ser más, debería ser el mismo Sí. tiempo de las madres, en realidad. Pero hay gente que claro, no los coge, hay gente que va a la oficina y dice, oye, ¿qué haces aquí? No, es que no quiero estar en mi casa. Claro, bueno, y pasa también otra cosa que dices que yo no sé cómo cuidarlo y entonces es como, vienen muchas cosas sumadas, pero sí, o sea, hemos escuchado varios comentarios así y nos hemos quedado fríos porque cuando él cogió el permiso de paternidad y le tocó ir a la oficina era, no me quiero No me ir, quiero ir. no me quiero ir. claro. Lo bueno y lo malo es que vino la pandemia, entonces. Bueno, sí, esa fue la parte Sí, positiva para sí, nosotros. claro, eso depende también mucho de la conciencia y del nivel de, o sea, nivel de involucramiento. O sea, es como, por lo menos para mí es súper claro que una persona que vaya a estar en pareja tiene que ser una persona que sea, como ustedes dicen, partner, o sea, que esté ahí para hacer equipo, porque si no es sumamente difícil. Y la cuestión es que ese rol lo ha desempeñado mucho tiempo la mujer y por eso también es como muy difícil que las mujeres asciendan y progresen como es en espacios laborales, porque tienen tanta carga encima que ya no te dan para más, o sea, Ya ya no es, saben más. Pero ahí va mi segunda parte de que obviamente el que está errado es el papá que no quiere tomar su licencia de paternidad, pero la mamá está en silencio. ¿Por qué? Porque yo creo que no le comunica, y he hablado con algunos padres que realmente, no sé si desconocen por ignorancia o desconocen por realmente desconocer todo el trabajo que conlleva la paternidad. Así como que inclusive hay personas que lo dicen con orgullo de yo nunca me levanté en la madrugada a dar al biberón. O Y decir, yo es que yo no le puedo dar el biberón de noche, entonces, o no, porque la mamá está dando el seno, entonces yo no puedo hacer nada. Y no, levántate aunque sea para sí, soplar así, sí, si no tienen aire para dar acondicionado. apoyo y decir, tú puedes con la mala noche, o sea, eso parece, o sea, puedes parecer tonto, pero ese apoyo en la madrugada o pequeñas cosas, en ese momento en el que tú no tienes las hormonas totalmente activadas y los sentimientos encontrados, ayudan muchísimo emocionalmente. Entonces, sí, sí total. puedes hacer cosas como papá. No, no, si no das obviamente no puedes dar el cero, pero insisto, puedes dar el apoyo y eso ayuda mucho en ese momento a una mamá. Claro, porque de hecho, o sea, yo lo he visto también, justo me estaba acordando de una clienta que me decía eso, o sea, que ella durante todo el tiempo justo pasó que ella se había quedado sin trabajo, cuando estaba en el periodo de maternidad y ella se sentía como que tan culpable de que el esposo que estaba siendo el proveedor pase mala noche por la hija, que ella Pobrecito ese hombre. o sea, no lo involucraba. Como ustedes dicen, Exacto. no se lo decía. Entonces, él básicamente no se desarrolló como padre, porque él no tuvo como ninguna responsabilidad, porque ella lo asumió todo. Y eso tiene que ver con el hecho de poder manifestar nuestras necesidades, o sea, poder decirlo. Entonces, ella sí tenía como, o sea, estaba trabajando en este tema de poder conectarse con sus necesidades y poder decir las cosas. Entonces, sí es algo que pasa muchísimo, por un lado por la cultura, porque hemos crecido con esta idea de que la mujer tiene que encargarse de eso, por el otro lado porque en parte a veces comunicarse es un reto con la otra persona y más que todo debe ser muy difícil si es un ser humano que no tiene esa conciencia. O sea, yo creo que esas conversaciones son esas conversaciones que uno hace cuando está enamorado, cuando va recién a casa de ese tío. Pero, Cuando estás enamorado, tienen que hablar cómo va a ser la planificación durante la crianza, especialmente los primeros meses. ya Pero sí, dale, sí, ya está. ya no se casan, salen corriendo. Sí, es Claro, porque si complicado. no, luego va a ser súper duro, o sea, es complejo, o sea, yo he visto muchos casos de gente que ya está en una situación súper crítica en el matrimonio y tal, pero claro, o sea, no es una situación del momento, o sea, es una situación que se ha venido deteriorando ya con el tiempo y que a Es un veces uno, tema que quizás lo pospusieron, dijeron, ya mismo lo conversamos, ya mismo, más adelante, cuando sea serio y cuando ya se dio el momento,
ya era como que ya estamos aquí, ya tenemos el niño y ahora. Claro, y por eso ahí entra lo que tú decías, Jorge, que llegas y te separas al año, porque claro, o sea, es como te desayunas toda esta nueva realidad que es súper compleja y súper dura, y la gente no tiene la conciencia de que esto es parte de, o sea, van a tener conflictos, van a tener problemas, y la solución es conversar, y cuando les falte amor, pues que sea el compromiso el que sostenga la relación, pero no, o sea, no podemos simplemente así como que, ay, no, ya se acabó todo, ya me fui y tal, o sea, esa es parte de la historia. No Sí, es y vivieron felices para siempre. No. no, no, Hay eso no. más. Vamos a publicar eso Los memes no, de las de princesas las después princesas del... todos gorditos, calvos. Aparte de la herramienta del sándwich que nos explicaste, ¿alguna otra que nos recomiendes para poder conectar con las personas? Bueno, una de las cosas que para mí es súper importante es respirar. Que parece de menos, que no le paramos bola, pero lo cierto es que respiramos muy poco y cuando nosotros, o sea, una de las cosas que pasa cuando nosotros estamos en momentos de estrés es que nuestro cerebro como que se desconecta de nuestros recursos y de nuestras habilidades, porque dejamos de respirar. Entonces, al respirar, nuevamente, como conservamos la calma, podemos conectarnos con nuestros recursos y habilidades y podemos ver las cosas de mejor manera. Entonces, para mí, es como por el lado de la gestión emocional, la respiración es súper importante y por el lado de la comunicación asertiva, la técnica del sándwich, esas son como que las dos más súper prácticas, potentes y sencillas que pueden aplicar. Sabes Entonces, que cuando yo uso el respirar, pero lo sumo a mientras estoy respirando, cuento. Uno, dos, tres. doble técnica. Me dice, corre, uno, dos, tres. ¿Tienes tiempo? A mí me ayuda mucho. Mientras respiro estoy contando. Y es como que me ayuda. O sea, esas dos cosas unidas me ayudan mucho. O Sí, sea, sí, total. respirar sí te ayuda. Entonces son como que realmente no tienes que pagar nada, o sea, ya las tienes ahí ya, solo Sí. respiras. De hecho, que en general no respiramos bien, entonces es una muy buena práctica el poder respirar, porque al final se trata de poder gestionar las emociones, que finalmente todo, o sea, yo me acuerdo que escuchaba a una chica que decía, yo no quiero que mis hijos sean felices, yo quiero que ellos puedan utilizar todas sus emociones en el momento oportuno. Y a veces yo me quedo reflexionando que de pequeños nos dijeron así como que está mal que te enojes, está mal que te hagas rabietas, está mal. Al final, el enojo nos sirve también para poner límites, para Es que poder... nos vendieron un mundo en donde todos tenemos que ser felices, especialmente los niños. Y tanto así que los niños que no son felices, o sea, obviamente los niños tienen que ser felices, no me malinterpreten, pero un niño en un estado de secuestro amigdalar donde está en toda la pataleta, es normal, tiene que sentir su rabia, su ira, o sea, lo anormal sería que eso sea su estado constante, pero Ah, tiene que sentirla para poder aprender a manejarla en el futuro. Entonces, si yo voy a tener a un niño que no lo dejo expresarse de niño, va a ser un ujú, adulto que va a tener eso contenido y quizás pueda explotar o exacto. quizás nunca explote y lo va a tener Ahí guardado. viene, ahí viene el labor del papá, de la mamá, de tener la creatividad, la paciencia de poderlo sacar de ahí y eso le va a servir para más adelante, o sea, en toda su vida, poder salir de ese enojo, de esa frustración que tiene en ese momento. Sí. O sea, aprender a transitarla, ¿no? Vivirla, o sea, no tomar decisiones dramáticas cuando esté con enojo, aprender a transitarla y gestionarla, que es de hecho un arte, porque lo contrario es que cuando siempre nos están reprimiendo, que no te enojes, que no te pongas bravo, que tienes que ser bueno y tal, nos volvemos gente muy complaciente, y ese ser complaciente está siempre enfocado hacia afuera Claro. hacia hacia lo que el otro necesita, hacia cuidar al otro y tal, y nos vamos olvidando de nosotros, que ya les digo, o sea, es algo que está bastante generalizado y que lejos de conectarnos con los demás, realmente nos desconecta, porque si no podemos estar bien con nosotros, es muy difícil estar bien con los demás. Entonces, o es algo que a largo plazo va generando enfermedades y va complicando mucho. Entonces, eso es algo como súper importante de considerar. ¿Y cómo te afecta ser complaciente en tu crecimiento profesional, por ejemplo? No les dices no a la gente, te ponen más trabajo y tú, bueno, tu jefe te hace quedar hasta altas horas de la noche y tú, está bien porque si no me votan y no pones límites. Entonces No finalmente tú, pruebas decir no esta vez, no en esta ocasión. así es, finalmente tú terminas este,
todo tu tiempo termina secuestrado a manos de las personas que están a tu alrededor. Yo tenía una clienta, de hecho a ella le costaba muchísimo decir que no. Siempre tenía miedo de que la jefa era como el ogro, pues, ¿no? Entonces le costaba muchísimo decir que no y siempre le decía que sí, o sea, a tal punto que ella casi que vivía madrugando, o sea, acostándose súper tarde para hacer las cosas del trabajo, y no solamente con la jefa, sino con sus amigos, con sus hermanos, con todo el mundo, le costaba muchísimo decir que no. Y tanto fue el nivel de estrés que ella le dio, que ella tuvo parálisis facial. Sí. Sí, o sea, es que a la gente parece mentira. Uno piensa que, ay, no es que estoy enfermo, no es que me dio un derrame, tío. O sea, es que no habla, no sacan las cosas, no ponen límites. O sea, es un tema emocional y de comunicación muy fuerte y tiene relación con las enfermedades. Entonces le dio parálisis facial, luego de eso entramos al programa de relaciones auténticas y ella logró conectar con cuál era la razón por la cual le costaba mucho decir que no y ponerse en situaciones de riesgo. Y ahora pues está en otro momento de su vida y está súper contenta con los resultados, poder poner límites, no desde la agresión, sino con amor y conectar con la gente. Entonces sí que son herramientas de vida, de salud, de relación, o sea, para tener relaciones más saludables. Entonces, sí, o sea, y yo creo que muchas veces las pasamos de largo y las olvidamos. O no las conocemos, ¿no? Claro, también no las conocemos. Creo que eso es lo que más ocurre. Bueno, y ya para finalizar, ¿de qué se podríamos trata? quedar, Nos podemos quedar horas aquí. yo ahora veo que vamos 1 hora, no puede ser, si recién empezamos. Tenemos que hacer segunda otro en vivo. Ya. Bueno, si tienen alguna pregunta, es el momento, déjenme para ir anotándolo. Yo sí tengo una última pregunta. ¿De qué se trata Dilo con Amor? Seguro, mira, Dilo con Amor es una aventura, una aventura de 8 días que vamos a empezar este sábado 29 de octubre de 9 a 11. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente es como acompañarte a diseñar una conversación valiente. Muchas veces nosotros no conversamos por esto que les decía, por los miedos, por los temores, porque no sabemos qué va a decir la otra persona, pero la idea es que paso a paso acompañarte a diseñar el contexto, todas las consideraciones que tienes que tener, el paso a paso de cómo lo tienes que decir, de manera que a medida que vayamos avanzando, el sábado voy a dar como las prácticas esenciales para tener esa conversación y de ahí, de lunes a viernes, por WhatsApp, vamos a tener retos. Entonces, todos los días vamos a ir avanzando en esa plantilla para que tú vayas diseñando tu conversación valiente y el último sábado vamos a tener un feedback en vivo, vamos a conversar de todo lo que han ido trabajando, todas las preguntas o consultas que tengan y la idea es que salgas así papelito para ir y hablar. Si en este momento pues no tienes una conversación puntual, igual es una herramienta súper práctica para que tú puedas ir diseñar tus conversaciones. Yo me acuerdo muchísimo que yo diseñé esta plantilla con mi mamá. Mi mamá tenía un tema así como puntual que quería conversar que era difícil y yo le digo, a ver mami, vamos paso a paso. Y ahí fuimos diseñando así cada una y la verdad es que ha sido súper buena, yo la comparto en el programa de Relaciones Auténticas que yo hago y esta ha sido como una oportunidad de hacer como un taller más pequeño, no solo hacerlo así, pero veía la oportunidad y la necesidad de que la gente se conecte con estas herramientas que son súper prácticas y que puedan tener esto a su disposición. Entonces, de eso se trata Dilo con Amor, para que aprendamos, para que no tengamos miedo, porque yo me acuerdo muchísimo que una clienta me decía así llorando, me dice, Julieta, no lo quiero herir, o sea, ella era la persona más dulce del mundo, pero estaba tan, como preocupada de que al hablar pueda herir a la persona que me decía, no, es que yo no lo quiero herir, y yo tranquila. Vamos a aprender a decir las cosas con amor. Entonces, esta es la propuesta, acompañarlos a decir las cosas con amor para que puedan liberarse de esas 10 kilos que a veces son las emociones que tenemos retenidas y no se queden estancadas en el corazón y puedan fluir. Oh, qué bonito. Qué bonito, me gusta mucho porque te va a servir realmente de manera personal, de manera profesional. Entonces, es algo muy bonito saberse expresar, saber decir tus sentimientos de la mejor manera y como tú lo dices, que no salga afectada a las personas a quien le das el mensaje o quien le quieras transmitir eso. Entonces, me parece muy, muy bonito. Sí. Tengo una consulta. ¿Cómo yo sé, o sea, cómo alguien de los que se están escuchando debería identificar de yo quisiera? Porque lo que acabas de decir suena increíble,
pero quizás para una persona que todavía no lo ha notado, va a decir, eso no es para mí, suena bonito, se lo voy a mandar a mi amiga. Pero quizás sí lo necesita. ¿Cómo descubre o cuál sería el perfil de la persona que podría estar? ¿Qué problemas tiene que tener para decir, esto es para ¿O ti? qué problemas o qué O, cosas? No o problemas. cómo sería el perfil? Sería. Claro, pasa que constantemente estamos dejando las cosas pasar, así como que alguien nos hace algo y no decimos nada. Nuestro jefe nos pone mucho trabajo y no le decimos nada. Nuestro enamorado, pareja, pierde alguna cosa, nos quedamos callados. O en la familia, la familia demanda mucha atención de nosotros y nosotros solo cedemos. Entonces, si constantemente estás dejando de lado cosas que para ti son importantes por atender las necesidades del otro, porque eres complacido. Si constantemente te pasa que te cuesta poner límites a la gente y la gente está de alguna manera abusando de tu tiempo, si, por ejemplo, sientes que ya estás así como, ya estoy cansada de esta situación, pero no sabes qué hacer. Entonces, esas pueden ser como características que te vayan dando luces, así como que, ok, a ver, aquí está pasando algo. Si estás sintiendo culpabilidad por ejemplo, sientes enojo contigo mismo por no poder decir las cosas, por no poder dar tu opinión, pero no puedes, y no sabes cómo, este taller es para ti. Porque, o sea, y se los digo, insisto, desde mi propia experiencia, porque esa era mi historia de vida, y ahora pues mi compromiso es trabajar con las personas para que puedan darle una vuelta a esta situación y comiencen a disfrutar más de las relaciones, porque cuando uno no puede decir que no, o no puede decir las cosas con amor, lo que generalmente hace uno es que se encierra, se frustra, se enoja, y no puede conectar con los otros, no se conecta con uno mismo y tampoco con los otros. Por aquí nos están consultando que dónde se pueden inscribir. Ah, ya, listo. Escríbeme, por favor. Aquí tienes mi conexión de Instagram, Julieta Criollo. Mándame un mensajito, yo te envío toda la información. Ya estamos cerrando inscripciones ya. Entonces, de una para que puedas conectarte y estés con nosotros ya este fin de semana, que ya empezamos. Y ya estamos a 2 días, a nada. Y bueno, igual este video, este en vivo lo vamos a dejar grabado para que las personas que por algún motivo no se pudieron conectar lo puedan visualizar. O se lo envíen a alguien. También se lo puedan compartir a la persona que ustedes consideren que les puede ayudar, les puede servir. Exacto. Sí, porque finalmente yo les digo, esto de aquí lo veo un montón, o sea, yo lo he visto en mi trabajo, con mis amigos, con parejas, o sea, esto pasa muchísimo que no nos decimos las cosas y en la medida que podamos ser más claros y más transparentes con la gente, es mucho más fácil saber si debemos estar ahí o no debemos estar ahí. Entonces, por eso es importante ser claros, transparentes, decir las cosas con amor también, porque si resulta que no es el camino, pues desde el agradecimiento hasta aquí llegamos y seguir adelante. Y eso igual en el trabajo, en la familia, en la pareja, es importante. Aplica para todo. Entonces, por eso yo digo, o sea, me preocupo muchísimo porque todas las herramientas o todos los talleres en los que trabajo sean como herramientas integrales para todas las etapas de tu vida. Así que mira, le vas a sacar el jugo al entrenamiento porque lo podrás aplicar en todas partes, hasta para que te mejoren el sueldo. Eso es importante. Perfecto. Ahora que en pandemia algunas condiciones laborales se quedaron ahí medias en el aire, creo que ahora es cuando Ahora es el momento. no, jefe, ya no estamos en pandemia, ya no me voy a quedar hasta la 1 de la mañana. Lo aprendes a decir con amor. Claro, con amor. Y listo, puedes que consigas. Sí, yo decía, Julieta, ya le dije, no me voy a quedar hasta más tarde, hasta aquí me llegue, tengo que hacer mis cosas y ya, chao. Y ahí es cuando empiezas a conectarte contigo y te comienzas a sentir mejor, porque ya, o sea, empiezas a escucharte y empiezas a hacer cosas que realmente para ti tengan sentido. Lo que pasa normalmente cuando no decimos las cosas es que terminamos haciendo la agenda de otra persona, ya sea tu pareja, tu familia o tu jefe, vives la agenda de otro y por lo tanto no eres feliz. O tu familia política, que eso también pasa en las parejas. Sí, también pasa. Total. Entonces por eso es importante como saber decir las cosas, conectarte contigo, saber decir las cosas y desde ese saber decir las cosas con amor, identificar lo que es para ti y lo que no es para ti, que también es importante dejarlo ir. Bueno, muchísimas gracias, Julieta.
Encantadísimos de hablar. Sí, hemos querido hablar con Julieta desde hace tiempo. No, Muchísimas no nos ha dado la agenda porque cuando nosotros podíamos, ella estaba por Europa dándose una vuelta. siempre estamos cruzados, sí, en diferentes mundos siempre estamos Sí, cruzados. pero ahí Mamá con Datos está trabajando unos proyectos con Julieta que van a salir cosas interesantes. Así que vamos a topar más temas. Si tienen algún tema que esté sobre el tópico de hablar de parejas, de comunicación, más que todo De padres, de familia. crear los nexos de relación es el fuerte de Julieta. Déjennos un comentario, amigo Julieta, preparamos el siguiente en vivo, preparamos alguna cosa más interactiva para ustedes. Nosotros encantados. Julieta, cuantas veces quieras venir, siempre y cuando cuadremos ahí agenda, porque... Estoy seguro que si hacemos una segunda parte, una tercera, nos va a pasar el tiempo así como ahora. Nos va a faltar tiempo, siempre. A tener que hacer segmentos más chiquitos para poder abordar. Genial, Pero muchísimas gracias. gracias. Yo les mando un beso, un abrazo, muchas gracias a la comunidad de Mamá con Datos y Papá con Datos, y aquí estoy para lo que ustedes necesiten. Así que no se olviden, empezamos este sábado y los espero para esta gran aventura. Un besito, cuídense, chao, chao, gracias. Gracias, chao, Gracias. chao. Hasta luego.